medio de pruebas o soportando el juicio de Dios a causa de nuestro pecado, podemos pensar que Dios nos abandonó. ¿Por qué? Porque su promesa es que no quedaremos postrados, porque Él nos sostiene con su mano. Amén. Déjeme, o vamos a considerar ahora lo que el Señor le dijo a Pedro, porque este es otro ejemplo que puede servirnos de cómo es que Dios, a pesar de que caemos, a pesar de que desvayamos, Dios no renuncia a nosotros. Dios no nos deja nuestra suerte, porque al final de cuentas somos sus hijos. Y el ejemplo de Pedro puede servirnos mucho. Vamos a ver primero lo que le dijo Jesús a Simón Pedro la noche antes de ser entregado a muerte. Lucas 22, 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esta declaración del Señor Jesús merece que la consideremos, porque el Señor Jesús la hizo antes de que Pedro lo negara. No solamente antes de que Pedro lo negara, la hizo antes de que Pedro se llenara la boca diciendo que hasta la muerte iba a ir con él. Y aquí el punto es que el Señor supo todo antes de que pasara. El Señor Jesús sabía exactamente qué iba a suceder antes de que sucediera. Él lo vio todo con anticipación. El alarde de fidelidad de Pedro. El Señor Jesús vio a la muchacha que lo reconoció en la fogata. El Señor Jesús supo antes de que Pedro maldijera que Pedro iba a maldecir. También supo que Pedro iba a llorar amargamente cuando se diera cuenta de su traición. También supo de la vergüenza que Pedro iba a saber. También supo del llanto. Y también supo de la restauración de Pedro. Porque Pedro quizá no confiaba en sí mismo. Pedro quizá no se conocía a sí mismo. Pero Jesús conocía a Pedro. Y más que conocer a Pedro, sabía el plan que Dios había determinado para Pedro. Sabía los pasos que Pedro iba a dar en la dirección errónea. Pero el Señor Jesús tenía confianza en la restauración de Pedro, porque sabía que la restauración de Pedro no dependía de Pedro. Porque en sí mismo Pedro no era más que un fanfarrón, esa es la verdad. Pedro era una persona que hablaba las cosas antes de pensarlas. Hay varias gente que cojeamos de ese mismo pie y yo se los digo por experiencia, hermanos. Es muy difícil y es muy duro cuando uno habla antes de pensar. Porque cuando acuerdas ya la regaste y ya ofendiste. O ya te comprometiste. Y así era Pedro. El Señor Jesús sabía que Pedro fuera restaurado no dependía de Pedro. Dependía de Dios. Y el Señor Jesús sabía que el Padre le había concedido lo que le había pedido. Por eso le dijo a Pedro antes de que todo pasara: el diablo te pidió y te va a zarandear, pero yo ya he orado por ti. Y fíjate cómo nos dice el Señor Jesús: si regresas, restaura a tus hermanos. El Señor Jesús le dice: cuando regreses, restaura a tus hermanos. Esa es la seguridad que el Señor Jesús tenía. Porque sabía que la restauración de Pedro no dependía de Pedro.
Señor Jesús sabía que había orado por él al Padre y que el Padre le había concedido la restauración de su discípulo. ¿Y qué pasó? Que Pedro fue restaurado y se convirtió en un cristiano mejor, en un cristiano más fuerte espiritualmente. Se convirtió en un hombre humilde y se convirtió en un hombre listo para servir, ahora sí, a su Señor hasta la muerte. Porque al final de cuentas, Pedro murió a causa de predicar el Evangelio y murió de la misma manera que su Señor, crucificado. Hermanos, la intención de Dios no es que permanezcamos caídos. Y por eso lo primero que debemos saber o recordar, si es que ya lo sabíamos, es que Él diseña nuestras pruebas de tal manera que ellas no nos destruyan, sino que nos hagan más fuertes. La Biblia nos enseña que Dios no permite que ninguna prueba llegue a nuestras vidas más allá de nuestras fuerzas. Dios nunca nos prueba más allá de lo que podemos resistir. Eso es una garantía que tenemos de parte de nuestro Dios. La segunda implicación práctica de la intención de Dios cuando permite que tropecemos es que no vamos a quedar postrados, porque Él nos sostiene, y no solamente no nos sostiene, pero no nos va a soltar. En teología eso se conoce como la perseverancia de los santos. Y eso simplemente significa que aquellos a quienes Dios salva, nos salva para siempre. Amén. Aunque tropecemos y caigamos 1000 veces, el amor y el propósito de Dios para nosotros es eterno. Nuestra salvación no descansa en nuestra actuación, sino en el carácter inmutable de Dios. Martín Lutero decía que hay 3 cosas que forjan a hombres y mujeres de Dios: la meditación, la oración y la tentación. Lo que Lutero quería decir es que un carácter piadoso solo puede desarrollarse a través del crisol de las pruebas y de las tentaciones que atravesamos diariamente. Son nuestras batallas con nuestra humanidad, con el mundo y con el diablo las que nos fortalecen. No es hasta que enfrentamos la tentación de renunciar, la tentación de desesperarnos, de llenarnos de amargura. No es hasta que nos enfrentamos a la tentación de ceder a la lujuria o a la codicia. No es hasta que nos enfrentamos a la tentación de ser orgullosos. No es hasta que nos enfrentamos a todas estas cosas cuando sabemos si nos van a matar o nos van a hacer más fuertes. Porque leer la Biblia y el hacer oración no nos hace cristianos fuertes, hermanos. Uno puede orar todos los días, uno puede saberse la Biblia al derecho y al revés. Pero es hasta que nos enfrentamos en la vida real a tentaciones reales que Dios fortalece nuestra fe. Los cristianos no estamos expuestos, o no estamos exentos, ni de las pruebas ni del pecado. Y sufrimos igual que cualquiera. Lo mismo cuando estamos atravesando por una situación difícil que cuando cedemos ante el pecado. Porque el pecado hace sufrir a un hijo de Dios. El pecado solo nos da satisfacción momentánea. Un pastor decía que ninguna de las manzanas que nos dé Satanás va a dejar de tener gusanos. Todas las manzanas que nos dé el diablo, todas van a tener gusanos. Y tiene razón. Pero hay una verdad importantísima en nuestro pasaje que debemos comprender. Dios trabaja a través de nuestras pruebas y aún a través de nuestro pecado de una manera que ni siquiera nos imaginamos cuando estamos en medio de estas tormentas. Como hijos que somos suyos, nada de lo que nos sucede es un desperdicio. Es verdad que todas, y cuando digo todas, es todas las cosas que le suceden a quien aman a Dios
y que son amados por Él, resultan para bien. Que la verdad es que todos batallamos de una forma o de otra. Por eso es que uno de mis propósitos de año nuevo es orar todos los días a primera hora por cada uno de ustedes. He pedido a Dios que me dé fuerzas para eso, que me dé voluntad para eso. Y llevo una semana haciéndolo. Lo primero que hago cuando me despierto es orar por cada uno de ustedes. Tengo una lista, porque yo sé que de la misma manera en que yo estoy batallando, ustedes lo están haciendo. Quizá por otras razones, pero estamos sufriendo y estamos batallando. Y necesitamos orar. Así que ahora ya lo sabe, hay alguien que está orando por usted todos los días. Lo único que les pido es que cuando menos una vez ustedes oren por su pastor. Digo, para que sea recíproco esto. La verdad, hermanos, es que nadie tenemos un viaje fácil y sin escalas al cielo. Pero déjenme compartirles un pensamiento que debe animarnos a todos. Dios nos ama más cuando estamos batallando, porque es entonces cuando lo necesitamos más. Así que, ¿cómo podemos resumir estas aplicaciones que acabamos de decir? Las podemos resumir en 3 afirmaciones. Nuestras batallas son necesarias, así es que tenemos que pelearlas. Nuestro Padre nunca se olvida de nosotros, así es que debemos soportar la prueba y la tentación. Nuestro futuro está asegurado, así es que tenemos que caminar hacia ese futuro. El que quiere un buen lema para usted en el 2015 es este: pelear, soportar, caminar. Pelear, soportar, caminar. A ninguno de nosotros Dios nos va a poner en una situación insoportable en el 2015. Pero es muy probable que sí nos ponga en una situación que parezca insoportable. Pero eso es para que corramos a Él. Una cosa también es cierta y que debemos saber, y que a mí me cayó el 20 ahora que estaba preparando este mensaje. Dios nunca nos da fuerzas por anticipado. No le pida fuerzas por anticipado. Dios le va a dar la fuerza justo en el momento que la necesite. Porque así trabaja Dios. Señor Jesucristo dice: basta a cada día su propio afán. Así que debemos estar seguros que cada día de este año tendremos lo que necesitamos para ese día. De manera que podemos enfrentarlo con confianza, con esperanza y con gozo. Porque sabemos que no lo estamos enfrentando solos, sino con aquel que dio su vida en favor de los nuestros. Cuando empezamos le dije que este año iba a ser igual que el pasado. Yo creo que necesitamos hacerle una pequeña variación a esa afirmación. El 2015 va a ser igual que el 2014, solo que diferente. Es como las farmacias, es igual pero es diferente. No, porque es que algunas cosas sí van a ser iguales, pero va a haber otras que van a ser muy diferentes. Y ahí va a haber otras cosas que nunca la hemos experimentado, que van a ser totalmente nuevas para nosotros. Pero en cualquiera de estas 3 posibilidades, hermanos, podemos tener ánimo, porque el futuro está en las bondadosas manos de nuestro Dios, que nos ama más de lo que usted y yo podamos imaginar jamás. De manera, hermanos, que aunque tropecemos, no podremos de ninguna manera permanecer postrados. Y eso nos anima y debe darnos la seguridad que si caemos, Dios nos va a levantar. Amén. Y que si caemos 6 veces, nos vamos a levantar 7. Y si caemos 7, nos vamos a levantar 8. Porque nunca nos vamos a quedar postrados. Amén. Padre, te